acá tengo el último libro de Sebrelli, El tiempo de una vida. ¿Se acuerdan que vino acá a hablar de este libro cuando salió? Y en la página 154 dice: antes que a cualquier otra aventura intelectual, estaba destinado a ser un sartreano. Sartre fue mi guía a distancia, mi mentor, mi iniciador, mi intercesor, mi maestro, aunque a él no le gustaría que lo llamaran de ese modo. Cuando lo descubrí, dejé de ser un adolescente desorientado que leía indiscriminadamente. Sus escritos me evitaron confusiones, pérdida de tiempo o recorridos inútiles, aunque también me introdujeron en engañosos laberintos que hube de desandar. Y como está acá Sebrelli, le vamos a pedir que empecemos por ahí. Esto fue en los años 50, tu descubrimiento de Sartre. Sí, fines del 40, sí. 47, 48 fueron las primeras, la aparición, irrumpió realmente Sartre en Buenos Aires con las traducciones de La náusea, del teatro completo en esa época. Y de, a Horacio ni le pregunto de esto porque ni había nacido. Ni había nacido. No, creo que no debo permitir eso, pero bueno. Lo dejo lucirse a Sebrelli. Bueno, yo digo cronológicamente, por eso arranqué. A ver. No, era el hombre justo en el momento justo. Tener 18 años, cuando aparece Sartre, era inevitablemente que uno se hiciera existencialista. Estábamos en los últimos años de la escuela secundaria justamente con Oscar Mazzotta, con quien después compondríamos una especie de, junto con Carlos Correas, un trío existencialista. Yo creo que éramos los únicos 3 sartreanos que había en el país. Porque para el que no ha leído a Sartre, para el que no, ¿qué significa? ¿Qué significaba por lo menos en ese momento ser sartreano o ser existencialista? Bueno, hay dos. Por un lado está la parte sistemática, filosófica, que en realidad muy pocos llegaban a eso. Sartre, en cierto modo, en la Facultad de Filosofía y Letras, a la cual después, a los 2 años que lo descubrimos, ingresamos, no era la estrella, la vedette no era Sartre, la vedette en ese momento era Husserl o Heidegger. Ejemplo, Astrada era existencialista, pero heideggeriano y anti-sartreano. No había sartreanos realmente. Sartre estaba en el café de enfrente de la facultad, estaba en la calle, estaba en los teatros independientes que daban las obras de teatro de él. Estaba realmente en la calle. Ahora yo lo veo hablar con ese entusiasmo. Esas polémicas hoy no las tenemos, ¿no? Esa cosa de que era heideggeriano pero no sartreano, y lo dice con un... ¿no? Digo... Bueno, hay otras polémicas, pero por otro lado el nombre de Heidegger sigue despertando polémicas. Eso no ha cesado la polémica sobre Heidegger. Ahora hay una novela pero de José Pablo Feynman muy interesante. Sartre es conmemorativo, sí, ¿no? Nada más que conmemorativo. Lo recordamos como efemérides. Solamente como efemérides. Personalmente yo lo seguí leyendo. A mí me resulta una lectura fructífera, asombrosa, aún descubro cosas. Yo intenté leerlo filosóficamente, no sé qué quiere decir bien eso, pero, o sea... Bueno, leer el Sevilanada, por ejemplo. El Sevilanada lo sigo leyendo, porque yo lo compré cuando era un joven estudiante, quizás cuando tenía tu edad, pero algunos años después. Y lo compré en la edición de 3 volúmenes, traducida por Virasoro. Miguel Ángel, la que leí yo. Claro, que es la que aún tengo. Y sigo, todavía me encanta el episodio del bar donde se produce la primera cita galante, donde él le toma la mano a ella y se producen todas las reflexiones en torno a la conciencia desdichada, la conciencia inerte. La mirada, el capítulo de la mirada es extraordinario. Es extraordinario. Pero son más novelescos que filosóficos. Y el capítulo del tiempo, claro, de ahí salen sus obras de teatro, sus novelas. Sí. Pero su lenguaje era un lenguaje, aún hoy es un lenguaje donde el lector común tropieza porque es un lenguaje muy elaborado, ingenioso, inventado enteramente por él, recortado de Husserl, desde luego. No menos que el de Heidegger, que sin embargo hoy causa estragos, ¿no? Así que en ese sentido se puede. La era Sartre termina aproximadamente. Vamos a ver, ¿por qué causa hoy estragos? ¿A qué atribuís que hoy Bueno, sea por la Heidegger? Cuestión de las modas. Claro, París pero las modas tienen una razón de ser. Lanza modas filosóficas como de otro tipo también, que duran 10, 15 años. La moda Sartre empieza en la inmediata posguerra y llega, diríamos, hasta mediados del 60, donde empieza... Bueno, moda sería la palabra más frívola, la palabra que usarían los académicos sería paradigma, ¿no? Se termina el paradigma sartreano, que es el paradigma basado en la conciencia, en la subjetividad, que abarca no solamente el existencialismo, sino abarca también la fenomenología y, en cierto modo, también la dialéctica hegeliana, que en esa época está también muy de moda.
termina ese paradigma y empieza otro paradigma, donde la conciencia y los subjetivos, que eran las vedettes de los años 40 y 50, y incluso de los 30, antes aún, se convierte en la bestia negra. La conciencia y lo subjetivo es desechado, y en cambio el sujeto, y en cambio aparece la estructura. La nueva vedette es la estructura. Fines del 60, ahí entra el estructuralismo de Strauss, el postestructuralismo con Foucault, Derrida, Deleuze, Barthes, etc. E incluso el psicoanálisis lacaniano. Todos ellos, a pesar de las diferencias, se unifican porque son todos contra la conciencia, son todos inconscientes, y la inconsciencia está en todos ellos, es la vedette, la inconsciencia y la estructura. El sujeto es una especie de muñeco de la inconsciencia, está manejado por la estructura y por la inconsciencia. Vos decís en tu libro que la última lectura apasionada de Sartre que hiciste fue la crítica de la razón dialéctica, en el año 60, sí. Y a partir de entonces se fue apagando el interés. Sí, apagando el... Bueno, pero no porque te haya interesado el estructuralismo, tengo entendido que no. Nunca me interesó, entonces, pero porque Sartre se terminó también. ¿Qué escribió después de esto? Escribió Flaubert, que es un libro inconcluso y frustrado, y después entró en dedicarse a escribir simplemente panfletos, artículos políticos, pero no hay grandes obras de Sartre. Les pregunto, a ver si me aclaran esto. La imagen de Sartre, el escritor comprometido, ¿es el Sartre de los 70? No, esa idea de Sartre ya la escribe en ¿Qué es la literatura?, que es un libro de 1947. Ahí defiende la prosa en relación a la poesía, el poder de la prosa, sí, como provocadora de que el escritor se arroje al mundo. Pero antes quería decir, digamos, las crónicas del sartrismo, o de cómo se veía Sartre en la Argentina, que hay dos crónicas del abandono de Sartre muy interesantes. Una la escribió Mazzotta, Oscar Mazzotta, sí, cuando escribe él mismo de que debe abandonar a Sartre, sí, por Merleau-Ponty y por Lacan. Y la otra es la que escribió Sebrelli, que la acaba de escribir, sí, en su libro. Sí, es otra, sí, crónica de abandono, más suave. Sí, más suave, sí, porque yo nunca renegué del todo de Sartre. Sí, si se quiere, no vinculada a los modos de escritura, que es lo que Mazzotta toma para narrar el drama de su abandono. Sí, sí. En el caso de Sebrelli, que acabo de leer su libro, sí, el abandono se hace visitando a Sartre en París, claro, imaginándose, sí, como un escritor sudamericano frente al gran monstruo, sí, sí, que dictaba la orientación filosófica mundial, ¿no? Él dice, yo nunca renegué de Sartre, pero es como renegar de un padre, porque Sartre, claro, fue como un padre. Sí, padre mítico. Pero aparte de la parte... no, si me permitís, Sebrelli, no, yo creo que vos también tenés los rasgos del drama sartreano, que hago con mi escritura en este mundo desgarrado, es algo que, sí, ronda todo tu pensamiento. Sí, sí, pero tenemos que agregar también, sí, el modelo intelectual que es David Viñas, que también hay una... ¿Es un modelo sartreano también? No, y yo creo que si Viñas escuchara asociado a esto, protestaría, pero de alguna forma también está el mundo como un desgarramiento, la necesidad de que la palabra literaria se convierta en sentencias de orientación sí, a Sartre, a Viñas le interesaba únicamente qué es la literatura de Sartre, sí, eso me acuerdo perfectamente. Pero el hecho de estar en la historia marca un poco hoy, sí, la situación del escritor argentino, sí, sí, también, sí, en relación a los ecos que aún... O la novela de Feynman última, que es una novela sartreana, bueno, Feynman que critica a Heidegger. Exactamente. Claro, es sartreano, sí. Él se reivindica como sartreano, sí, y vos, sí, en cierta manera también. También, sí, sí, sí. El Sartre, digamos, de la segunda época, el Sartre marxista, el existencialismo marxista, no el de tanto el de la primera época, aunque crítico, sí su apoyo, aunque crítico al estalinismo, que duró unos años hasta la invasión de la Unión Soviética en Praga. Bueno, pero la crítica de la razón dialéctica sigue siendo un libro tan poderoso. Es un libro importantísimo. Tan poderoso que Tony Negri en Imperio lo toma también. Dialoga para criticarlo, sí, pero todavía está bien. No, es importantísimo. Sí. Un poco mal escrito, porque él ya estaba un poco con ese asunto de la droga y el alcohol, está muy desprolijamente escrito, pero es un libro que tiene ideas importantísimas, ¿no? Yo lo sigo reivindicando. El análisis de la cola de ómnibus, pero claro, de los grupos. Y los grupos, es una teoría de los grupos que no está en ningún otro lado en la época. Claro, un tema fundamental, que es la relación del individuo con el grupo, con la sociedad, cómo de individuos aislados se puede formar algo así como un grupo. Eso es un tema fundamental. No da respuestas adecuadas, pero nadie las ha dado, pero el solo hecho de formularse la pregunta y analizarlo ya es importantísimo. Por eso yo diría que los grandes síntomas de la lectura de Sartre hay que buscarlo en
detrás de los textos de Foucault y buscarlos como ruinas. Quedan como ruinas detrás de los grandes la cara de Foucault. Sebrelli. Y yo creo que seguimos leyendo ruinas. Yo prefiero leer las ruinas de Sartre que lo que después fue, digamos, toda la gran saga, la gran novela estructuralista. Sí, eso desde y ya, yo diría sí. que los aspectos existencialistas que hay, dado la influencia de Heidegger también en Foucault, son muy relevantes. Y finalmente, hasta se podría decir, exagerando mucho, desde luego, que buena parte de la reivindicación que va a tener Foucault cuando los lectores de dentro de varias décadas lo lean va a ser porque también se va a parecer más a Sartre que lo que hoy se piensa en relación a la secesión que sufrió la filosofía francesa. Yo creo que los lectores futuros los van a ver más juntos que lo que nos leímos en los 80 y los 90. Tendré que repensarlo, pero los otros no, por supuesto, ¿no? Lévi-Strauss fue el primero que empieza, el primero que se atreve a atacar a Sartre con el pensamiento salvaje. Bueno, ¿no? esa polémica, vos decías polémica que es polémica. Yo creo que es la más formidable polémica del siglo XX. Entre Es importantísima esa Sartre. polémica. Pero ahí termina un paradigma y sobre empieza la otro. dialéctica, Sí. cómo pensar, cómo se piensa, pensar, ¿no? sí. Bueno, yo en esa Pero si polémica la todavía... tienen que resumir cortísima, Ay, como no, para que no, la por entiendan, favor, no, pero es la para gente que los iniciados, está ¿no? mirando, este no es un programa para iniciados. No, lo digo. Bueno, no, justamente traduzcan. Sartre representaría el pensamiento dialéctico basado en las relaciones entre el sujeto y el objeto, y Lévi-Strauss es el paradigma estructuralista en el que el sujeto está, diríamos, subordinado al objeto, que sería la estructura. Claro, Esto dicho perfecto. en forma muy si tosca, puedo muy aceptar rápida. para no A ver, iniciados, a ver. era una polémica sobre la Revolución Francesa también. Si la Revolución Francesa Hoy que vamos a hablar del tema... es vamos el a- ámbito que nos permite seguir pensando, o hay que pensar desde el neolítico, como decía Lévi-Strauss, ¿no? Claro, sí. Esa es Sartre una estaría con la gran revolución. polémica, Sí, ¿no? sí. Sartre pensó... Desde la Revolución La Francesa. crítica de la razón dialéctica es hija de la Revolución Francesa. Claro. Como todo O sea, de la Marx, dialéctica de los grupos, como ¿no? todo Marx y como Hegel. En cambio, pensar desde el neolítico, que era pensar desde el pensamiento salvaje, era usar la razón analítica para encontrar finalmente la razón dialéctica. En relación a iniciados o no iniciados, también es un gran tema de Sartre, porque hizo una filosofía de una extrema sutileza y la volcó en obras de teatro. Hizo Claro, cine, o claro. intentó hacer cine con John Huston, la vida de Freud, hay un guión de, Sí, lo pasa. de Hay otros Sartre. que- Se hubiera sentido cómodo en este programa, Sartre. Qué maravilla hubiera sido. Por supuesto Después que del sí. corte no lo tenemos a Sartre acá ni lo hemos tenido, pero vamos a ver No, un eso no pequeño cabe la menor video. duda, pero- No, claro, pero ¿qué vamos Salvo a que hacer? una mesa de 3 patas, convoquemos el espíritu. Hacer espiritismo los heterólogos. Vamos al corte y seguimos hablando otro bloque más de Jean-Paul Sartre. No se vayan. Acá tengo en la mano una biografía de Sartre de Annick Cohen-Solal. Es una importante, completa biografía. Me dice Sebrelli que es la principal biografía que hay sobre Sartre. Y la Embajada de Francia nos facilitó un material del programa Hoy en Francia, donde Annick Cohen-Solal, la biógrafa de Sartre, habla de Jean-Paul Sartre. Vamos a ver un pequeño fragmento y después seguimos charlando. Hay varias preguntas también que vamos a leer. Lo vemos. Sartre vivió los últimos años de su vida en este horrible edificio. Era el número 22 del Boulevard Edgar Quinet. Ya estaba ciego y la Torre Montparnasse la tenía siempre detrás. Por eso he intitulado un capítulo de mi libro A la sombra de la torre. Toda su vida Sartre cambió de casas y habitaciones de hotel, pero siempre tuvo espacios muy reducidos. El libro me tomó 4 años para escribirlo y otros 4 para promocionarlo en todo el mundo. Entre la iglesia Saint-Germain-des-Prés y la Torre Montparnasse se resumen 40 años de la vida de Jean-Paul Sartre. Et le boulevard Edgar Quinet, la tour Montparnasse, il y a résumé 40 ans de la vie de Sartre, dans le même axe. Et c'est là que je suis, c'est là mon bureau. Enfin, c'est quand même dingue, non, vous trouvez pas? El cruce Edgar Quinet es un lugar donde se hallan todos los puntos cardinales sartreanos. El Café La Liberté simboliza el concepto que tenía Sartre de la vida y era allí donde tomaba su desayuno muy tarde porque se levantaba tarde. En la calle de l'Ambre, que lleva directamente al restaurante La Coupole, Sartre tenía una habitación de hotel y allí empezó a vivir antes de la guerra. Sartre amaba la vida popular, los barrios populares y su gente. Él pertenecía a una élite. Era un hijo de familia, pero muy provocador y subversivo.
El Café de Magour Saint-Germain-des-Prés en 1945 era un lugar increíble, porque acababa de vivirse la guerra y sin embargo se hacía tabla rasa de la misma. Con Sartre a la cabeza, todo resurgió y renació como una ola que se desencadena. No hay que olvidar que fue el único escritor que rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964. Yo lo conocí 4 años más tarde cuando preparaba mi grado universitario sobre su amigo Paul Nissin. Me habían dicho que podía encontrarlo fácilmente, entonces fui a su casa, pero era una locura porque para mí Sartre era un monumento. Haber rechazado el Nobel lo volvió más fuerte que si lo hubiera aceptado. Cuando entré, vi a un hombrecito muy tímido y nervioso. Estaba más intimidado que yo, pero empezó a preguntarme quién era, de dónde venía, qué quería hacer más tarde. Era conmovedor ver cómo se interesaba en los jóvenes y, lo más divertido, su manera tan rápida de hablar. Entre frase y frase adoptaba ciertas posturas mientras buscaba sus palabras. Et que entre ces phrases, il y avait des pauses. Au moment où il cherchait ces mots. Et moi, parfois, je lui suggérais A veces le sugería alguna y él aceptaba. Simbólicamente, para una jovencita de 20 años, era fantástico poder decir: acabo de sostener una conversación con Jean-Paul Sartre. Bueno, ahí se ve esa cosa del mito, ¿no?, que decía Sebrelli. Además, como que modos de vida. Claro, a mí también. tal vez te diría que era un modelo como personaje, Claro. como el intelectual libre, al margen de las academias, Sí. de los partidos, y eso me sigue, bueno, yo sigo siendo un outsider en ese sentido, y Sartre murió como un outsider, indudablemente, a pesar del premio Nobel y demás. Patricia de Boedo felicita al programa por la buena elección de los temas. Laura de Caballito, es un placer escucharlos, pero es difícil seguirlos por el lenguaje que utilizan. No, por favor, Laura de Caballito. No. A ver, la va a retar. No, está bien. No. Sí, sí. No, bueno, me parece que son temas que tienen distintos planos, distintas formas de Exacto. comprensión. Y la tarea de una vida, además, es comprender algo, ¿no? Tratar de comprender. Algo. No, y algo. aparte lo que queremos hacer de este programa Sí. siempre es estimular para que se lea, Sí, para que sí. se siga investigando, ¿no? Jorge de Barrio Norte dice que en el 51, cuando salía con sus compañeros de la Facultad de Filosofía, se juntaban en el Bar Florida Claro. para discutir el existencialismo y su supuesto. humanismo. Seguro que se lo encontró a Sebrelli El Bar por ahí. Florida era la modesta copia del Café de Flor de París, Sí, ¿no? sí, Y sí. ahí se reunían Sí, los eso lo- existencialistas, claro. Los Omar jóvenes- de Neuquén le pregunta a Sebrelli si se identifica más con Hegel o con Marx. Con los dos, y Sartre en realidad es un hijo de Hegel y de Marx. Juan del- Y sí. poniendo a Freud como péndulo, ¿no? Negándolo, Sí, aceptándolo al sí, final. sí, negando. Juan de Tres Arroyos, ¿se puede hablar, a cualquiera de los dos, se puede hablar de existencialismo en la posmodernidad? ¿Quién contesta? Bueno, la palabra quedó enmohecida, yo la recuerdo con nostalgia, pero es Sí, una sí. palabra que ha sido Hoy destrozada. no se usa sí. para nada. La palabra existencialismo. Sí, hoy no se usa. Y sería vergonzoso para cualquier profesor de una universidad latinoamericana decirse existencialista hoy. Casi es una forma de resistencia, por eso a veces me imagino diciéndolo. Bueno, Te el están dando último ganas fue- de decirlo. El último que se siguió reivindicando existencialista en la universidad fue Carlos Correas. Bueno, Carlos Sí. Correa fue el último existencialista. El último Y de existencialista. algún modo su suicidio es un sí, suicidio de un sí, existencialista. sí. Exacto. Yo creo y hagámosle un pequeño homenaje. Un pequeño mencionarlo. homenaje, los Fue un dos fuimos suicidio amigos. muy espantoso. el de Horrible, Carlos un Correa. doble suicidio, Sí, sí. sí, sí. Un doble suicidio. Sí. Sí, se cortó las venas y se tiró por la ventana. ¿Y eso ustedes lo podrían definir yo como lo- No, existencialista? como un fracaso de su vida, qué sé yo, Está bien, por eso como un te- fracaso. Él pensó ¿no? su vida como un fracaso que le legó a sus amigos Sí, para sí. que lo pensemos a él y Sí, lo sí. redimamos, Y me lo parece. ¿no? redimamos. Sí. ¿Qué me podrían decir sobre el tema de el apoyo de Jean-Paul Sartre a las luchas latinoamericanas y cómo influyó? Bueno, él escribió Huracán sobre el azúcar apoyando el proceso cubano. en Y los después años se 60, arrepintió. ¿no? Sí. A partir del proceso Capadilla, él fue muy crítico respecto escribió, Revolución además cubana. denunció los campos de concentración para homosexuales en Cuba, y bueno, y a partir del caso Padilla se Pero eso apartó fue por completo. posteriormente, Eso ¿sí? fue posteriormente. Bueno, sin dejar sí. nunca de tener una visión muy amistosa y aunque sin duda Sí. con toda la crítica que él era capaz de, sobre todo en sus últimos tiempos, pero
Me da la impresión de que Sartre nunca abandonó su fuerte comprensión y adhesión a sí, los pero en los últimos tiempos ya ¿no? casi nada. Su última actuación política fue junto a Raymond Aron a favor de los refugiados de Vietnam, de la invasión comunista en Vietnam del Sur. No nos olvidemos de eso. Ese fue el último Sartre. Ese fue el último Sartre. Sebrelli, ¿por qué le das ese énfasis, no? Lo recordás de ese modo. Porque ¿no? yo prefiero eso al estalinismo. Ese último Sartre también tiene más dimensiones, ¿no? Tiene más dimensiones, era muy confuso. Pones a Sartre dentro de un debate. Pero ese fue el último acto político que hizo, fue ese, junto con su amigo de la infancia y enemigo de otra. Quizás sea así, pero lo pones dentro de un énfasis que... Digamos, es el Horacio empeño tuyo de otras colocar cosas. una discusión política de una actualidad que desde el punto de vista de aquel Sartre no correspondería. No, porque hay que tomar todo, pero hemos hablado de todas las distintas. No, pero no hablamos, por Esa es ejemplo, leía en página 12, dedicó un suplemento al tema Sartre hace poco y recordaba el prólogo a la obra de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Hay una frase que dice: matar a un europeo es suprimir a un opresor y a un oprimido. Quedan un hombre muerto y un hombre libre. las preguntas más incómodas. No, para mí la situación me parece lo peor que ha escrito Sartre en su vida. Está predicando el genocidio de los hombres blancos. Estamos tratando de ver en 15 minutos todos. Fue un delirio. Eso lo escribió en un momento de Pero es un de gran alcohol. prólogo, no es necesario ni ser un violento, ni presentar... Pero ese artículo reivindica la violencia política. Sí, pero es un gran prólogo en relación al legado occidental y al modo en que se sostenían las situaciones de dominación en África. Yo creo que es una gran pieza de la escritura de Sartre, más allá de que podamos objetar eso. Pero además, a mí no me gusta tampoco. Más allá de la valoración que cada uno puede hacer, es innegable la influencia que tuvo. Bueno, ese libro de La Fanon obra de fue... Fanon. Pero ese libro de Fanon, hay que aclarar también... Se dedicado varias páginas a que criticarlo, después, ¿no? ese libro de Fanon, después se le suprimió, se le prohibió, la viuda de Fanon prohibió el prólogo de Sartre, porque Sartre había apoyado la paz entre Palestina y Israel. Y eso para los fanonistas era un pecado mortal. Lo suprimieron, así que no le fue. Fue un amor no correspondido, el amor de Sartre. Desde el punto de vista del lector de hoy se sigue, el Fondo de Cultura Económica lo sigue publicando. Sí, bueno, pero ya no tiene lectores, afortunadamente ya no tiene lectores. ¿Por qué decís eso? La lectura no tiene tiempo, no tiene ciudad. Bueno, para poder hacerla una lectura de la violencia ciudad, hoy... Pero por supuesto, pero eso no quiere decir que estemos ante una trama literariamente concebida a la luz de Descartes, a la luz de Pascal, a la luz de Husserl. Es una trama literaria concebida a la luz de la filosofía del siglo XX. Por eso no se la puede anular, ni omitir, ni ignorar, ni olvidar. No, pero uno puede tomar posiciones a favor de una o yo tomo posiciones a favor de un Sartre y en contra de otro. Pero el Sartre contra el que yo estoy es un Sartre de artículos, de prólogos, nada más. Las grandes obras siguen siendo totalmente reivindicables, porque él no escribió una gran obra comparable al Saint-Genet sobre Fanon, escribió tres páginas. Saint-Genet es una obra magnífica. Y bueno, entonces ahí, claro que ese es el gran Sartre. En fin, vos te estás... Pero el Sartre que nos estamos refiriendo fue un Sartre que tuvo una gran influencia en Latinoamérica. Tuvo influencia política. Saint-Genet, Mazota, en Sebrelli, en todos los lectores. No, eso está bien, obvio, eso no lo discute nada. El de Fanon sí tuvo gran influencia política, pero ¿qué va a quedar de esa época de Sartre? Como textos no queda nada. Bueno, son pero por lo artículos, menos panfletos. Vigencia tiene si sirvió para esta pequeña discusión acá, que obviamente podríamos seguirlo un rato largo. Una discusión que no sé si mucho del público actual se recuerda, a Sartre sí, pero se recuerda todos estos nombres que estamos lanzando. Pero la idea de la vida intelectual como comediante y mártir es una gran idea que tiene una absoluta vigencia. No, desde ya, sí. Señores, me tengo que ir al corte. Muchísimas gracias por haber venido. Algo hablamos de Jean-Paul Sartre, la idea es que a partir de acá ustedes lo lean. Si me dicen rapidito un título para recomendar de Sartre, ¿cuál? Uno. La náusea. Sí, también, pero las palabras, tenés que su autobiografía. Por suerte todavía se consiguen los libros de Sartre. Me voy al corte, después del corte otro tema fundamental que es la educación. Ya volvemos.